estamos de vuelta domingo a las 8:45. Conversamos ahora sobre la encuesta que Canal Antigua y la revista Contrapoder le han encargado a la firma Borge y Asociados, con una muestra de 1.200 personas, 1.200 entrevistas aptas, personas aptas para votar en todo el territorio nacional. Se trata de una encuesta que fue levantada entre el 21 y el 28 de mayo. Esto significa, solo para darle a usted una idea, la crisis política y económica que se empieza a desarrollar en Guatemala surge a partir del día 16 de abril, cuando el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, presenta la denuncia sobre la existencia de esa estructura que se llama La Línea, que es una estructura político-mafiosa para defraudar en aduanas. Pues bien, la encuesta se produce o se levanta poco más o menos un mes después de que se da a conocer la existencia de esa red, y usted ya sabe cómo se ha producido, cómo se ha desarrollado a partir de entonces, pues esa crisis para el sistema político, por un lado, y esas grandes críticas hacia el actual gobierno de la República, pero también hacia otros partidos, como por ejemplo el Partido Líder y su candidato Manuel Valdizón. Arrancamos con la primera gráfica para discutir muy rápidamente. Tiene que ver con intención de voto. Esta es una medición que se hace mediante una papeleta simulada. Manuel Valdizón se mantiene al frente de los competidores con 34.5% de intención de voto con papeleta. La diferencia entre el mes de febrero, en el que se hizo la anterior medición, y el mes de junio en que se está presentando la nueva, tiene que ver con que Manuel Valdizón perdió 5.7 puntos desde aquella fecha al mes de mayo. Ese es el bajón que tuvo Manuel Valdizón. Sandra Torres se mantiene estancada en un 12.9. Alejandro Sinibaldi, que antes tenía el segundo lugar, ha caído prácticamente a un 6.6, y ahora se sabe que eso ya pierde relevancia porque él no va a participar en las elecciones. Y el hecho que más llama la atención es que Jimmy Morales, el candidato del FCN, recién entrevistado 8 días atrás en Destino 2016, se yergue ahora como el tercer aspirante con una intención de voto de 10.4%. Nulos y no sabe, no responde, 9.3%. Solo déjenme darles un dato más. El encuestador Víctor Borge, entrevistado aquí por Quique Godoy y por mí, nos dice claramente que esta es una situación muy líquida o muy dinámica la que se está viendo en Guatemala, y que esta medición, que es una fotografía de la cuarta semana del mes de mayo, bien puede variar para la siguiente medición que se va a producir hacia finales de junio. ¿Qué piensan ustedes? Totalmente de acuerdo. Es decir, estamos hablando únicamente de un momento, por eso se dice es una fotografía del momento. Claro que tiene, digamos, es la más reciente que ha habido y que ya toca justamente la crisis por la cual estamos atravesando, lo cual la hace por demás interesante. A mí lo que miraba de las gráficas y lo que más me llama la atención, bueno, pero que hay que considerar también que en este momento todavía todos no habían nominado a su binomio presidencial, lo cual ya podría variar. Aunque apareció en la boleta, lo incluimos en la boleta. Apareció con un 1.7, creo yo, a favor de Alejos, pero Alejos no se compara, digamos, con el liderazgo de Portillo. Y Lizardo Sosa apareció con muy poquito. Sosa. Podría ser entonces que esto pues genere algún cambio en la próxima encuesta. Y lo otro es que Sinibaldi hasta ese momento tampoco se sabía que no iba a participar. Con lo cual esto sí podría introducir algunas variaciones en la próxima que se haga. Pero fíjense que lo que más me llama a mí la atención es que, más allá de la intención de voto, lo que resalta en la encuesta es el antivoto. Es decir, la gente no está tanto convencida de decir voy a votar por este, sino más bien tiene claro por quién no votar. Y eso es sumamente lamentable en un sistema democrático, porque nos habla precisamente de la crisis de representatividad por la cual estamos atravesando. Pidámosle a producción que nos muestre las gráficas del antivoto. A la pregunta de ¿por quién no votaría usted nunca? ¿Por qué candidato nunca votaría? Aparece que Sandra Torres sigue a la cabeza de ese antivoto con un 32%, pero Manuel Valdizón se ha corrido a ocupar la segunda posición y ha saltado de 10 puntos en el mes de febrero a 28 puntos prácticamente en el mes de mayo. Sinibaldi y los otros, si les puede llamar algo la atención, es que Mario David García del Partido Patriota tiene prácticamente 3 veces más antivoto que intención de voto a su favor. ¿Qué piensan Paola y Pedro? Bueno, la caída de Valdizón es una en pequeño número, pero es remarcable de las otras. El antivoto que ha dicho Carmen, a mí me parece un crecimiento alto. La campaña del no te toca pareciera que ha podido incidir. Parece que le ha tocado. O el rechazo, yo lo voy a decir como lo siento, yo sé que esto al señor Valdizón y a su grupo le molesta,
pero yo no conozco ningún país del mundo, ustedes me refrescan la memoria, que en ningún momento, ningún país que en ningún momento haya tenido un candidato político que se suba al estrado a 35 grados centígrados y 90% humedad con un chaleco antibala y tenga 10 personas con fusil de asalto que le protege. Eso genera mucho rechazo. Es decir, ¿qué imagen transmite un candidato en esas características hablando de yo voy a? ¿En qué país? ¿Me entiende? Entonces, el señor Valdizón yo creo que tiene una campaña en la que incrementa el antivoto él mismo por una falta de estrategia clara o por otros condicionantes que podemos analizar en otro momento. A mí de esta encuesta me sorprende, y espero que se interprete bien, el crecimiento del señor Morales. Me sorprende. ¿Por qué digo que me sorprende? Porque vemos una Sandra Torres que no despega de un 13% después de 8 años. Que está estancada. Y un señor que ha salido hace 3 días y medio, sin estructura, porque ha salido 3 días y medio, o sea, hace poquito tiempo. Y sin campaña masiva. Sin campaña y sin estructura partidaria. Eso es importante, ¿eh? Cero estructura partidaria. De pronto tenga esto. O esto es un milagro de la tecnología electoral, que hay que analizar, o esto tiene otra lectura. O está mal, no lo sé, o está bien. Pero la simpatía es eminentemente urbana, que era lo que se mencionaba. Pero por muy en el urbana análisis que sea. Y eso es lo tercero que quiero ver. Aquí hay un voto urbano que no está asignado a nadie. Porque el señor Valdizón y la señora Torres son votos sustancialmente rural. Y el voto urbano se ha dispendiado un poquito ahí. Quiero terminar con esto, podría darse, fíjense, in extremis, que tengamos un presidente urbano sin estructura partidaria y un Congreso sin diputados del presidente. No sé, eso puede darse, que así nos ocurrió con Jorge Serrano Díaz en 1991. ¿Cómo se viene eso? Déjeme, es que yo expulgué prácticamente toda la encuesta y puedo dar respuesta a algunas de las preguntas que se están planteando. Por ejemplo, es cierto que Jimmy Morales no es un candidato con una campaña masiva, pero sí es un candidato que ha orientado su campaña a redes sociales y eso le ha beneficiado. Segundo, no es un desconocido, porque tiene un programa de comedia en la televisión abierta que le ha hecho sumamente popular, pero además tiene muchos años de realizar comedia en teatro y por lo menos 9 producciones televisivas y de cine, con lo cual le hace bastante conocido y sus personajes seguramente son más conocidos que él, pero además él ya fue candidato a alcalde de la ciudad de Misco, que no es otra cosa más que la segunda ciudad más poblada de Guatemala, o sea que un entero desconocido no es Jimmy Morales, pero por el otro lado también, como nos decía Víctor Borge, él parece estarse beneficiando de un momento en el que hay rechazo hacia los políticos y él pareciera ser la figura o encarna la figura del antipolítico o del no político y eso le beneficia concretamente. Por el otro lado, cuando uno estudia en términos sociodemográficos y regionales el apoyo para el señor Jimmy Morales se concentra sobre todo en área urbana y área suburbana, es decir, en la región central, se encuentra colocado entre personas que tienen un ingreso superior a 3,000 quetzales y más o menos hasta 11,500 quetzales. Y oigan esto que les va a sorprender, hay más apoyo para él en la medida en que las personas tienen más educación formal. Por el otro lado, respecto a lo que decías de Manuel Valdizón, a mí me sigue sorprendiendo que en área metropolitana, en la región central, el señor Valdizón sigue contando con aproximadamente un 28% de apoyo en comparación. Eso es bajo para él en comparación con lo que tiene en otras regiones del país. Yo creo que la misma razón por la que Valdizón bajó esos puntos es por la que Jimmy Morales despuntó al tercer lugar. Y es que al promediarlo, la gente que está inclinándose hacia el señor Morales es la misma gente que está rechazando el sistema, la corrupción, la campaña impositiva del señor Valdizón y el no te toca y basta ya y renuncia ya. Lo que a mí me preocupa es que la gente se está volcando hacia el otro polo, alguien que en apariencia no tiene la malicia política ni la estructura partidaria con la que compra los votos y lleva financistas de dudosa procedencia. Pero cuando escucho al señor Jimmy Morales en la entrevista que le hicieron ustedes en Destino 2016, no es un candidato que me convence, no es un candidato que tenga dominio del problema del país, no es un candidato que persuada en que puede retomar todas esas reformas que la población está pidiendo. Más bien es el candidato que aprovechó automáticamente esa coyuntura, esa crisis, pero no me parece que sea el mejor representante.
el electorado está viendo en los de siempre, que vieron ustedes todos los de 1%, está Juan Gutiérrez, está Alejos que no va, todos los del 1% prácticamente están fuera. Y los que están creciendo un poco, como Suri y Roberto González, no llegan a superar los 2 dígitos en intención de voto. Y ahora vamos a ver que, como el señor Morales se posiciona y Sandra está estancada, quizás líder se vuelque un poco de dejar de atacar a UNE y empiece a atacar a Jimmy Morales, que pareciera ser su competidor. De todos modos, el segundo lugar no está claro. La gente está todavía muy indecisa de cuál es su opción para votar. Eso mismo es lo que dice Víctor Borges. Esta es la primera encuesta después del caso de la SAT, después de las protestas, miren, después de la salida de Sinibaldi. Opiniones concluyentes es en esos temas de los que está hablando Paola en este momento. Vamos a presentarles la gráfica respecto de cuántas personas creen que el presidente, o qué porcentaje de los entrevistados creen que el presidente debería renunciar ante la crisis en la que se encuentra su gobierno. 47%, 47.8% dice que debe renunciar, 51.7% dice que debe mantenerse hasta el final de su periodo. Eso respecto a Otto Pérez Molina. Pero vean ustedes, cuando uno le pregunta a las personas, primero, mucha gente está enterada del tema de las aduanas y de la línea, pero les pregunta a uno si creen que el presidente Pérez Molina está vinculado con esa corrupción, con el negocio de las aduanas. Y vean ustedes el número tan grande de personas que piensan que sí está vinculado, el 77.2%. Ese 77.2% que considera a Pérez Molina corrupto es mucho mayor que el 47% que piensa que debe renunciar. Hay un 30% restante que dice, bueno, corrupto y todo, pero mejor que siga porque garantiza una mínima estabilidad de aquí hacia el final de su periodo. Esa pareciera ser la lectura. Ustedes me darán otra si encuentran una lectura distinta. Yo creo que es una expresión justamente de lo conservadores que somos como guatemaltecos. Es decir, sabemos y la gente está convencida de que él está ligado, pero prefiere tener mayor certeza. Es decir, más vale lo viejo. Conocido. Exactamente. Entonces yo creo que por ahí podemos explicar esta cuestión. Y solamente quisiera retomar un punto de lo que mencionaba Paola de Jimmy Morales y que tú también mencionabas. Era importante el elemento de que es una persona conocida, pero también hay que valorar que en este tipo de procesos electorales se conjuntan 2 cosas. Una es el momento político que se está atravesando y lo que hace que en este caso la ciudadanía demande determinado tipo de liderazgo. Y por el otro, las características que tenga esa persona para poder capitalizar y también convencer al electorado de que él es una buena opción. En este caso, el señor Morales pues tiene esto, es decir, hay una demanda ciudadana por caras nuevas, que ojo, yo creo que caras nuevas no debe ser interpretado como sinónimo de inexperiencia, porque yo creo que puede haber caras nuevas en política, pero cierto equilibrio con la experiencia, no podemos negarlo. Y por el otro lado, como mencionaba, es una persona conocida y creo que él está capitalizando esto, podría capitalizarlo. Es decir, ahora él tiene el reto justamente de, a través de su estrategia de campaña y su estrategia discursiva, seguirse manteniendo en esa posición o más bien subirla de manera de que no le afecte ahora la nominación de Lizardo Sosa y la salida de Alejandro Sinibaldi. Tú decías lo del presidente. Yo creo que si os dais cuenta, el presidente siempre ha sido el que más considerado ha estado y el desgaste se le ha dado a la vicepresidenta o al gobierno. Él estaba por encima. Eso puede ser parte de la explicación de por qué se le sigue teniendo consideración, un 51% a pesar de... Luego la pregunta también habla si está involucrado. Yo creo que aquí ha quedado claro que el secretario de la vicepresidenta era... Bueno, prácticamente era el cabecilla de eso, ¿no? De alguna manera. Y evidentemente eso lo aproxima tanto a Rosana Baldetti que Rosana Baldetti no se escapa de ese involucramiento directo. Ahora, yo creo que hay mucha gente que puede pensar que el presidente no está directamente involucrado. Está involucrado por pasividad, está involucrado por consentimiento, puede estar involucrado 100% metido en la estructura. Y si combina las dos variables, a lo mejor eso explica, buscando una explicación más allá de la que tú has dado, esa condescendencia con el presidente. Pero antes lo hace inconscientemente la ciudadanía por higiene mental. Pero antes de irnos a pausa, veamos 2 gráficas sobre Roxana Baldetti rápidamente. La primera se refiere a su renuncia. ¿Cuán de acuerdo están las personas con la salida de su renuncia? Muy de acuerdo, 63.7%,
De acuerdo, 28.3%, lo cual nos lleva prácticamente a un 92% de personas que están de acuerdo con la salida de Roxana Valdetti. Veamos una pregunta más. Cuando se dice, ¿usted cree que el caso está resuelto con que ella haya renunciado o usted cree que ella debe ser llevada a tribunales? Vean eso, por favor, el color azul prácticamente no termina nunca. 94.3%, esto es más de 9 de cada 10 personas creen que Roxana Valdetti debe enfrentar tribunales. Apenas es un número muy pequeño, el 4.8%, el que piensa que el caso está resuelto simplemente con que ella haya salido de la casa presidencial. De los padecimientos y la úlcera de la señora Valdetti, de los que tuvimos noticias el viernes último. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.